de su libro, cuando una chava se enojó, me dijo, no sé cómo se atreven a decir lo que es geopolítica y que a se enojó ahí. Ni está tomado para decirlo, pero es la verdad, ¿no? Es la verdad y me contestaron varios, ¿no? Porque eso es, la geopolítica no son buenos sentimientos, la geopolítica es mucho de especulación, lo que tú estás diciendo ahorita de qué va a pasar, ¿no? La geopolítica es mala voluntad, están matando, ¿no? Médicos, conflictos bélicos, ¿no? O sea, eso es geopolítica. Obviamente Ucrania no quiere perder un pedazo de su territorio, pero más bien son los gringos y los europeos los que no lo quieren perder. Pero Crimea ya se supone que ya se separó, Ya, ¿no? Crimea esa es la gran ganancia de Rusia. Crimea es una zona estratégica, no tanto por los recursos naturales, sino por los hidrocarburos, Por el acceso al sino mar, por el ¿no? acceso al mar, ¿no? Las bases militares, etcétera, etcétera. O sea, si te das cuenta en el mapa, Lugansk y Donetsk están cerca de la parte este de Ucrania y son seguramente las que se van a agregar a Rusia. Eso es geopolítica. Ya van 400 muertos en Ucrania, ¿no? La mayoría rusos o prorrusos, ¿no? Más de 100,000 muertos en Siria. Óyeme, 100,000 muertos en Siria. Casi lo que mataron aquí en el narcotráfico, ¿no? 100,000 muertos. Perdón, 100,000 personas. Pero, hazme el favor, una guerra civil donde maten a 100,000 sirios, la mayoría de ellos civiles. ¿Por qué? Porque destruyeron toda la ciudad la destruyeron precisamente para que luego venga la construcción y se hace el gran negocio con los constructores, ¿no? En Face pasan muchas zonas antes y después de la guerra. Antes, Siria era de las naciones más desarrolladas del Medio Oriente. Ahora todas las ves, ¿no? Destruidas, los edificios, los parques, las bibliotecas, todo. Ese es el negocio de la geopolítica. ¿Sí? Entonces yo lo que no quiero, porque la vez que estaba aquí Octavio y el chico ¿quién era? Alemán, que insistían en que México efectivamente maneja una política exterior activa, ¿no? Y por eso debe ser reconocido, está bien, ¿no? Pero no podemos confundir lo que es la diplomacia con la geopolítica. México no hace geopolítica. No hace. Nosotros te mandamos a España para que te des cuenta cómo es, ¿no? A la otra película para que vea cómo es Madrid. Pues que para eso es. Pues, no puedes hacer geopolítica estando aquí en México. Perdón, pero no lo vas a poder hacer. Tienes que salir, date cuenta de lo que es una potencia mundial, lo que es un país desarrollado, lo que es una nación industrializada, lo que es una nación bélica. España va a Irak, va a Afganistán, va a África, manda a sus tropas, ¿cómo le llaman? De pacificación en la ONU. Si no conoces eso, difícilmente vas a poder entonces entender qué es geopolítica. En la UNAM de repente salieron, y bueno, tenían razón, ¿no? Un poco de razón, varias tesis sobre el zapatismo y sus consecuencias en la geopolítica. En una primera lectura dices, no, pues es que es un caso local, es Chiapas, ¿no? Son los zapatistas, son los grupos indígenas, no es geopolítica. Cuando ya te das cuenta que efectivamente es un movimiento pro-europeo y pro-gringo, dices, ay, güey, entonces ya la causa indígena ya la dejaron a un lado y ahora ya es, ¿no? Participación desde el extranjero en asuntos nacionales. Eso sí ya es geopolítica. Pero el hecho de que México vaya y que convoque al Grupo Contadora, por ejemplo, o que participe, no convoca. El Grupo Contadora, eso no es geopolítica, es mandar a sus diplomáticos a que tomen la foto, ¿no? Mandarlos a grupos los no alineados. Eso no es geopolítica. Hay un grupo de países no alineados donde están todos los países pobres. México es una de las naciones líderes. Pero, ¿qué pasa? Es irrelevante el trabajo. Es paradójico, ¿no? Teniendo hidrocarburos que son... Esa es la cuestión, pero ahora tú dime por qué somos así. Yo le decía a los españoles, no, es que dice el gobierno que no hay dinero. Y dice, ¿cómo no van a tener dinero ustedes mexicanos? Y nada más multipliquen 45,000 millones de barriles de petróleo a $100, ya se nos dije. Multipliquen, es lo que tenemos en reservas. Más aparte todo lo que es procesamiento, refinación. O sea, efectivamente México es un país muy rico. Pero lo discutimos, ¿no? Y Román fue lo que dijo, es que no hay proyecto de nación. Punto. Pero supongamos, ¿no? De que se acaban ahorita todos los problemas. Ay, ¿los demás qué? Está en el espacio. ¿Cómo? ¿Pues yo nada? Yo me estaba durmiendo. Hay un garrafón, ¿no? Pero no,
Ajá. Supongamos, ¿no?, que en algún momento dado que llegara a haber una revuelta en el país, no digamos tanto una guerra civil, pero sí, ¿no?, atacar quitar todo, la corrupción y todo. Después, o sea, de ahí sabemos que aunque haya, no sé, una revuelta civil, que acabemos con el narcotráfico, acabemos con la corrupción, pero nunca vamos a poder progresar si no nos quitamos al vecino que tenemos aquí. Pues esa es la gran fatalidad. ¿Quién decía, no tan lejos de qué? De Dios y tan cerca de Estados Unidos. Esa es la fatalidad, o sea, olvídate de que podamos, ¿no?, modernizar al país, de arreglarlo, de evitar la corrupción, que es muy, muy difícil, pero cuánto que pudiéramos, que acabáramos con el problema del narcotráfico, pero Estados Unidos va a crear otro problema para que sigamos dependiendo. Ok, supongamos que ya llega un nuevo frente aquí en México que decide cambiar, honestidad y todo, ¿no? Porque a lo mejor se perdieron miles de vidas aquí en México, hubo desastres en alguna ciudad, pero todos dijeron, bueno, ya vamos a ser buenos, ¿no? ¿Qué haría Estados Unidos entonces? Digamos, ¿culpar también a México de terrorismo? Porque si ya no hay narcotráfico, ¿de qué podría culparnos? Pues sí, tiene razón. Tendría que buscar, ¿no?, un error de nuestra parte para poder presionarnos. Fíjate, ahí te va. Cuando acaba entonces la Guerra Fría, los Estados Unidos, sobre todo su complejo industrial militar, se queda ya sin un pretexto o justificación para pedir más dinero. Tú sabes que ahí los militares piden y piden y piden y nunca hacen menos, pues piden más. Entonces cuando acaba la competencia entre la URSS o Rusia, si quieres, y Estados Unidos, es cuando Washington crea la amenaza terrorista islámica, ¿no? Es cuando tumba las torres, es cuando se va a meter a Irak y Afganistán. Entonces el complejo industrial militar gringo recibe dinero a pasto, ¿no?, para y aparte se mueve la política, ¿no?, en Estados Unidos. Además. Es armamentista. Bueno, entonces ya tiene el nuevo enemigo, ¿no?, el terrorista islámico. ¿Te acuerdas cuando yo les pasaba que tomé mucho material de la tabla esa que les mostré en el primer semestre? ¿Se acuerdan? La relación que había entre revoluciones industriales, revoluciones energéticas, políticas. Bueno, de ahí viene que te estoy comentando. Las amenazas para la seguridad nacional, para la seguridad internacional, que automáticamente eran las de Estados Unidos. Los Estados Unidos tenían la amenaza soviética, luego tiene la amenaza islámica, ¿no? Se mete ya se metió a Libia, se metió donde lo dejaba, se metió, menos así. ¿Qué pasa cuando se acaba la amenaza islámica? Crea otra amenaza. ¿Cuál es esa nueva amenaza? El narcotráfico. Toda América Latina, ¿no?, para la seguridad nacional de Estados Unidos, es una amenaza. Va a poner bases a Colombia. Bueno, exactamente, pone base en Colombia, agiliza su flota del Atlántico, etcétera, etcétera. Pero fíjate cómo actúa Estados Unidos, actúa de manera preventiva. Antes de que se venga ya la amenaza, ya generó en México, por ejemplo, todo este caos del narcotráfico. Y entonces ellos nos amenazan, si no, lo hicieron con Calderón, si no controlas, vamos a meter las tropas. Se atrevieron los gringos a decir eso, tanto la señora Clinton como el señor vicepresidente, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el vicepresidente de Estados Unidos? Biden, ¿no? Amenazaron con mandar tropas a México, no a la frontera, si no éramos capaces de acabar con el problema del narcotráfico. Tómala. Y eso se lo dijeron a toda América Latina. Si no se aplica y no contienen esta ola de violencia, ¿no?, vamos a intervenir. Entonces, así actuó Estados Unidos. No pienses que algún día él va a cambiar y que diga, si ahorita que Obama, que es el demócrata, que es el más humanista, ¿no?, está haciendo guerra en Ucrania, está metiendo leña en Venezuela, se fue a meter a Siria. Cuando llegan los republicanos es peor. Entonces olvídate, o sea, eso sí, ya te vas a morir, se va a morir tu hijo, tu nieto. Y como tú dices, está Estados Unidos y es el que va a determinar la geopolítica de la región. Entonces, ¿qué sigue después del terrorismo? Esa es la pregunta. A ver, ¿qué sirve ¿qué sigue después ¿los del gobiernos narcotráfico? de izquierda de Latinoamérica o...? Por eso, yo una vez se los dije, por eso nombran a un papa argentino. Porque comienza una ofensiva contra la izquierda en América Latina. Ahora el enemigo de nuevo
va a ser la izquierda. Sí, de nuevo va a ser la izquierda. O sea, Estados Unidos, ¿cómo se llama? El complejo industrial militar, que es el más poderoso, es el que mayor peso tiene entre los lobbies, es el que necesita dinero. Que un día le diga al gobierno, no, pues ya México está tranquilo, América Latina está tranquila, Europa ya se tranquilizó, Rusia ya está con su Unión Eurasiática, ya no hay problemas. Entonces ya no necesitas dinero. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría más bien cuando eso ocurriera? O cuando eso pudiera ocurrir. Que ya no hubiera enemigos. Como era en el caso de México, cuando cree ya no hay aquí en México. Ya Ok, sí, voy para allá, pero ¿qué pasa en Estados Unidos? Se viene el caos. Sí. Porque una de las industrias Hay más industria, ¿no? poderosas, ¿no?, es la militar. Entonces, muy buena pregunta. Ya la agarraron, ya la captaron. Primero fue la Unión Soviética, luego fue el terrorismo islámico. Ahora es todavía, ¿no?, el narcotráfico. Cuando se agote el tema, ¿qué va a seguir? La izquierda, ¿no? Ahora vamos a ir a combatir a Maduro. Lo está haciendo, ¿no? También está pero conflictos ahorita en Venezuela, ¿no? Pero no se ha declarado totalmente opuesto. Pues arréglense, ¿no? Lleven referéndums, Pues también es prácticas. O sea, igual también integrar a Argentina al BRIC también es una estrategia por parte de los países. Bueno, De los China, gringos. No, ¿Tú crees que es de China? No, yo digo que de los gringos. Mira, los gobernantes de América Latina, yo insisto, ¿no?, se visten de rojo y por dentro son bien azules. Todos, ¿no? La de Chile, Bachelet, la de Argentina, no sé, Maduro no sé, ¿no? Pero el resto de los gobernantes, ¿no?, se visten de rojo, o sea, son de izquierda. Y Evo Morales tampoco sé. Yo creo que él sí es ¿cómo le llama? Es original. Pero el resto no es tonto. No son tontos. Tienen que estar jugando también con Estados Unidos. Si ahorita Estados Unidos está todavía metidazo en el Asia Central y abrió un frente nuevo en Ucrania y todavía no puede cerrar el de Siria, no se va a meter a América Latina. En cuanto ya cierre todos estos frentes geopolíticos, se va a venir a América Latina. Y ahí es donde entonces va a empezar, ¿no?, el pretexto. Es que son rojos, es que son de izquierda. Es que ellos no quieren el petróleo, o al revés, ellos no quieren medio ambiente, ellos quieren petróleo. Y le van a buscar 1,000 justificaciones para meterse. Porque está, ¿no? Pero no lo ha hecho de manera física, militar. Pero en cuanto cierre todos estos frentes que tienen Europa, Asia y Medio Oriente, que son frentes que le están dejando, pero un chorro de lana. Imagínense una guerra de 10 años. 10 años llevan en Afganistán, ¿no? En Irak, desde el 91, que fue la primera invasión, están sacando petróleo de ahí. Entonces ese es un negocio. No es que estén enojados, o no es que estén enojados con los terroristas islámicos, ¿no?, porque ellos no manejan el terrorismo islámico. Lo que pasa es que están controlando el petróleo de la región. 112,000 millones de barriles de petróleo de reservas probadas de Irak. Multiplícalo por 100. Probadas, sin probables, imposibles. Entonces, eso es lo que tiene Estados Unidos en Irak. En Afganistán tiene el petróleo y tiene la amapola. Desde ahí la manda por Europa, porque tú estás ahí, la manda por Europa y de ahí a Estados Unidos. Está cara en Europa. Está cara, exactamente. Y de ahí ya le embarcan a Estados Unidos. Esa es una industria estadounidense. Entonces yo me río cuando me dicen, cuando Jalife no dice, no, es que Estados Unidos perdió la guerra en Irak. Pues yo no veo que la haya perdido. Se va a salir, claro, ya son 2003, ya son también 10 años, ¿no? Ya explotó, ya vendió armas, ya probó las armas de última generación, ya, ¿no?, exploró nuevas tecnologías espaciales, ¿no?, satelitales, hizo lo que quiso. Y de paso mató a una buena parte de la población juvenil, que es lo que ellos quieren, matar a los jóvenes, ¿no?, disminuir el potencial. Las guerras, si te das cuenta, en las guerras mueren muchos jóvenes, cuando son, niños, pero el joven es más importante, porque ese es el cuate que se va a integrar, ¿no?, a la planta laboral. En la Unión Soviética mataron, la mayoría de los muertos eran jóvenes,
que para nosotros fue, digo, no, va a ser una tontería. Que era bueno para los extranjeros, porque cuando llegabas a la Unión Soviética había muchas mujeres, ¿no? Solteras. Porque Vamos. ¿Así? fue